Dígale, hoy es un gran día para obedecer al Señor. Bienvenidos a las personas nuevas, bienvenidos a los que no habían venido y hoy los veo de nuevo, me da muchísimo gusto verlos. ¿Vio el video? Y al final termina con una frase que me gustó: si no lo haces en el campo de juego, no lo hagas en casa. ¿Y por qué se los pasé, hermano? Créame, sé de varios cristianos que le hacen eso a sus hijos. Digo, no darles un balonazo, pero cosas peores. Así que, si no lo haces en el campo de juego, no lo hagas en casa. ¿Oramos? Padre, yo quiero agradecer mucho este día y quiero pedirte en el nombre de Jesús que me ayudes a honrar el privilegio de compartir desde este santísimo lugar. No quiero hacerlo en mis fuerzas, no quiero hacerlo con mi capacidad, que es nula además. Quiero pedirte que tu Santo Espíritu sea quien guíe mis labios y me ayudes a expresar las ideas de tu corazón con claridad y elocuencia, con gracia. Ayúdame a que cada corazón, incluyéndome, sea impactado por tu verdad y podamos vivir lo que tú nos enseñes hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En todos los trabajos, para todos los empleos, se requiere de algo que se conoce como perfil. ¿Qué es el perfil? Pues el perfil son las características que el empleado debe de tener para poder cubrir cuando menos las necesidades mínimas que el puesto demanda. Por ejemplo, un soldador, pues yo creo que debe de cumplir cuando menos saber prender su máquina de soldar, saber qué temperatura le debe de poner qué voltaje le debe de poner a los electrodos o cosas por el estilo. Un tornero, pues saber medir, saber hacer muchas otras cosas. Un mecánico, pues que sepa reparar el carro, ¿no? Que lo eche a andar. Un ingeniero, bueno, pues que sepa de matemáticas, de cálculo y de muchas otras cosas. Si uno de sus hijos fuera astronauta, ¿qué perfil le exigiría al encargado de diseñar la nave espacial donde él va a volar? ¿Qué perfil le exigiría? ¿Que con trabajos pudiera multiplicar? No, exigiríamos los estándares más altos de cumplimiento, porque mi hijo va a volar en esa nave. Si se estrella, pues le va a ir muy mal a mi hijo. Entonces, yo no quiero que esa nave se estrelle. ¿Qué perfil cree que el Señor exigió para un mesero en la iglesia del libro de los Hechos? Hoy vamos a tomar el ejemplo de Esteban, uno de los meseros de la congregación, y vamos a mirar con atención algunos rasgos de este perfil. Y yo espero que usted y yo salgamos edificados y con algo muy práctico que hacer. Así que vamos a mirar un problema primero que surgió en la iglesia de Hechos y la solución que el Espíritu Santo encontró, y de allí vamos a desprender toda la enseñanza de este domingo. Hechos capítulo 6, los versículos del 1 al 3. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Mire el problema. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué pasó en la iglesia de Hechos? Murmuraron, hermano. Fíjese nada más, qué malos son, ¿verdad? Esos de la iglesia de Hechos. ¿Cómo se atreven a murmurar? Yo sé que aquí no pasa, es en Hechos, por eso lo recalco. Entonces, los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron:
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Fíjese el perfil que el Espíritu Santo buscaba para los meseros de la iglesia, los meseros de la iglesia, los que servían las mesas. Necesitaban ser varones, necesitaban tener buen testimonio, ser llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Ese era el perfil que se demandaba, que se exigía, que se buscaba en alguien que iba a servir las mesas en la iglesia de Hechos. Ahora, yo quiero solamente aclarar una palabra de este versículo o de este pasaje, la palabra llenos. En griego se dice pleres, y pleres en griego quiere decir repleto o cubierto por encima de su capacidad, sobrepasado de su capacidad abundantemente. Eso quiere decir pleres. Cuando en la iglesia de Hechos dicen que sean llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, están pidiendo el perfil de una persona que esté sobrepasado en su capacidad de sabiduría y rebosando del Espíritu Santo. Eso quiere decir lleno en este pasaje. Y le voy a poner un ejemplo que Jesús puso de la palabra pleres en griego. Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. ¿Ya lo tiene? Dad y se os dará. Vea cómo era la medida. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto es un ejemplo de pleres, es decir, una medida buena, no cualquier cosa, una medida buena, de primer calidad, que tenía que estar apretadita, es decir, imagine un bote con arroz, con cualquier grano. La medida tenía que estar apretadita. No solamente se llenaba el bote, sino que se tenía que apretar para que cupiera más. Apretada, remecida, agitadita para que, a pesar de que estar apretada, se acomodara mejor y todavía le cupiera más al bote. Y al ras, ¿sí? ¿Era al ras? No, era rebosando. Es decir, la cantidad de grano que estaba en el bote tenía que ser superior a la capacidad misma del bote, porque tenía que estar rebosando, es decir, con copete, vaya. Así tenía que ser la medida. Esto es un ejemplo de pleres. Esto es lo que estaba esperando la iglesia de Hechos de las personas que iban a servir las mesas, que fueran llenas, rebosando del Espíritu Santo y de sabiduría de Dios. No dice de sus propias capacidades, dice de la sabiduría de Dios. Ahora, vea Hechos 6:5 y vamos a dejar una marquita ahí en Hechos 6, porque aunque vayamos a otro texto, vamos a regresar a ese capítulo de la Biblia. Hechos 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud, es decir, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban. ¿Qué característica tenía Esteban? Era uno, varón, lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmaneas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahora, ¿cuántas características del perfil original del que se leyó
al principio, ahí en Hechos 6, los primeros 3 versículos, ¿cuántas tenía Esteban? Porque del único que dan las características es de Esteban. Fíjese, Esteban era varón, la primera característica original se cumple. Después, lleno de fe. Esta característica no la pedían originalmente, era una característica propia de Esteban. Después, y del Espíritu Santo, era lleno del Espíritu Santo. ¿Qué característica falta? Sabiduría. Aparentemente Esteban no tenía sabiduría o no era lleno de sabiduría, pero era lleno de fe. A lo mejor los que encargados de la contratación dijeron, bueno, una por otra. Si no tiene sabiduría, pero tiene fe, vamos a darle chance de que participe en el servicio. Fueron flexibles al elegirlo. ¿Qué es la fe? Bueno, muchos definen fe como creer, y eso no es fe, eso es credulidad. La fe no es creer, la fe es creerle a Dios, que es distinto. Y le voy a poner un ejemplo bíblico para que lo pueda yo ilustrar con mayor claridad. Mateo 14, recuerde dejar una marquita en Hechos 6, vaya conmigo a Mateo 14, los versículos 28 y 29. Mateo 14, versículos 28 y 29. Entonces, bueno, déjenme ponerlo en el contexto antes de leerlo. Estaban en medio de una tormenta en el mar de Galilea, a medianoche, a oscuras. Las olas eran muy grandes, amenazaban con hundir la embarcación de los discípulos, y de repente ven una figura blanca que va caminando sobre el agua. Se espantan, creen que es un fantasma, y el único que tuvo el valor para decir algo fue Pedro. Porque esa figura blanca les dice, no teman, soy Jesús, no pasa nada. Y Pedro le dice, bueno, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿A quién de nosotros se le hubiera ocurrido hacer ese tipo de petición, este tipo de pruebita? Yo quiero caminar como tú sobre las aguas. Fíjese en dónde se detona la fe de Pedro. Versículo 29. ¿Qué le respondió Jesús ante esta petición? Ven. No le dijo más. ¿Cuántas palabras le dijo? Una sola, de 3 letritas. ¿Quieres eso? Ven. Y fue cuando Pedro escuchó el ven de Jesús, que dice, y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué hacía Pedro? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. A ver, hermano, ¿físicamente se puede andar sobre las aguas líquidas? No. La densidad de un cuerpo humano sobrepasa por mucho a la densidad del agua, por lo tanto me hundo. ¿Qué fue lo que sostuvo a Pedro cuando caminó sobre las aguas? Esta palabra, ven. Pedro fue capaz de creerle a Dios, fue capaz de creerle a Jesús. No dijo, oye Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Vas a mandar ángeles o me vas a dar unos zapatos especiales? ¿O cómo le voy a hacer? No, la fe se detona cuando Dios dice algo. Antes de que yo escuche la voz de Dios, no tengo fe, tengo credulidad. En el nombre de Jesús yo creo que el contenido de este envase es leche de vaca. ¿Pasó algo? ¿No tengo fe? Quizás sí tenga fe, pero Dios no dijo que va a convertir esto en leche. Por lo tanto, por más que yo utilice el nombre de Jesucristo, las cosas no van a cambiar. Si el Señor dijo, esto se va a convertir en leche, amado, es un hecho, esto será leche. Pero mientras Dios no lo diga,
por más que yo lo repita, las cosas no van a suceder. ¿Me explico lo que quiere decir fe? Bueno, Esteban era lleno, medida buena, apretada, remecida, rebosando de fe. ¿Por qué necesitamos nosotros tener fe? Porque es necesaria para nuestro diario vivir. Hay cosas que no entendemos. Si yo no sé escuchar la voz de Dios y obedecerla como Pedro, voy a pasar situaciones muy difíciles que ni siquiera voy a entender por qué. Voy a pasar situaciones que me van a desesperar, que van a sobrepasar mi capacidad de solución y ni siquiera voy a saber por qué. Dios no se equivocó en el perfil y Esteban también tenía sabiduría, ahorita lo vamos a ver. Pero Esteban, porque iba a ser utilizado por Dios para algo muy especial, necesitaba tener fe, aparte de las 4 características. Necesitaba tener fe. Y sabes una cosa, hermano, Dios te quiere utilizar para cosas especiales, pero no va a poder hacerlo si tú no activas tu fe. Y la fe se activa cuando se escucha la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios me pide hacer cosas que escapan a lo que yo quiero hacer. A lo mejor yo quiero estar de vacaciones en Cancún, pero Dios me dice, no, tienes que estar aquí. Bueno, hay cosas en las que Dios nos quiere utilizar y necesitamos echar mano de esa fe. Ayer fueron a orar, o se fue a orar a 3 distintos hospitales y fue una bendición. Hay muchos testimonios de lo que sucedió por esa oración. Si usted no fue, se lo perdió. El mes entrante vamos a volver a ir a orar a los hospitales. Yo espero que podamos ir no a 3, sino a 4 hospitales. Hay muchos lugares donde podemos ir a orar. Así que yo espero que usted se deje utilizar por Dios y nos acompañe. Deje la comodidad del sillón y de la televisión y vaya y se incomode tantito para bendecir a otras personas, porque Dios lo quiere utilizar grandemente, pero necesita de su fe. ¿Usted puede orar por un enfermo? Sí puede. ¿Usted puede orar por un familiar de un enfermo? Sí puede. Así que active su fe. La fe no es creer que Dios va a hacer lo que yo quiero. La fe es la capacidad de obedecer lo que Él dice. ¿Quedó claro? Ok. ¿Qué pasó con la sabiduría? La 4ª característica que aparentemente Esteban no tiene. Hechos capítulo 6, los versículos del 9 al 10. Hechos capítulo 6, versículos del 9 al 10. Fíjese, y se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, de los sirenos y de los alejandrinos, y de los de Sicilia y de Asia. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Orando al Señor por Esteban? ¿Qué estaban haciendo? Discutiendo con Esteban. Fíjese, le echaron un montón. ¿Cuántos eran ellos? Muchos. Los libertos, los sirenos, los alejandrinos y los de Sicilia. 4. Y dice los, o sea, eran más de 2 por sinagoga. Así que eran muchos. ¿Contra cuántos eran con Esteban? 1. Pero vea el versículo 10. Y no podían resistir, ¿qué cosa? La sabiduría y el espíritu con que hablaba. Ahí está la 4ª característica. Esteban cubría las 4 características y cuando menos hasta ahorita ya tiene una más. Esteban era lleno de fe también. Una de las señales de la llenura del Espíritu Santo es esta, la sabiduría con la que Dios me permite hablar, aún en situaciones muy difíciles.
Yo no sé si a usted le ha pasado estar compartiendo con alguien y de repente darse cuenta de que usted está lleno de la palabra de Dios y se le está diciendo, y se le está diciendo, y se le está diciendo. Y uno dice, bueno, pues yo ni me acordaba de estos versículos, yo ni sabía que se podían aplicar para esta situación. Y usted empieza a hablar sabiduría de Dios y empieza a moverse en ese mundo espiritual que es en el que Dios quiere que nos movamos. Una de las señales de que soy lleno del Espíritu Santo, aparte del hablar en lenguas, es poder hablar con sabiduría la palabra de Dios. Muchos me han dicho, hermano, es que mira, van personas a la casa y quieren que yo les demuestre cosas. ¿Y sabe qué les he dicho? No discutas. Tú no tienes por qué demostrar nada. Si no te quieren creer, mala tarde para ellos, porque no estás hablando por tu cuenta, estás hablando con la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es para discutir, es para hablar con sabiduría las cosas que el Espíritu Santo pone en nuestros labios. ¿No le ha pasado orar por una persona que usted no sabe cuál es el problema y usted empieza a orar sin conocerlo siquiera y al final el otro le dice, ¿y cómo supiste lo que me pasaba? ¿No le ha pasado? A ver, ¿a cuántos le ha pasado eso? Mire, si ha pasado. Eso se llama guía del Espíritu Santo y es parte de las señales de que soy lleno del Espíritu Santo. Para los que compartimos la palabra desde un púlpito, llámese pastores, llámese evangelistas, llámese maestros, para los que compartimos la palabra, esta señal, la sabiduría del Espíritu Santo es esencial, porque para compartir la palabra se requiere gracia y se requiere ese toque, ese sazón personal, y además se requieren ejemplos y se requiere haber entendido la palabra para poder explicarla. El perfil de los meseros era que fueron llenos de sabiduría, pero ¿por qué se necesita tanta sabiduría para llevar un plato de chilaquiles con quesito, cremita, cebolla picadita, pollo desmenuzado arriba, totopitos, acompañados de frijoles refritos? ¿Para qué se necesita tanta sabiduría para llevar eso a la mesa? Segunda cosa que Dios quiere grabar en tu corazón hoy, Dios te puede utilizar en donde no imaginas, cuando menos lo esperas. Dios te quiere utilizar en donde no imaginas, cuando menos lo esperas. Y tienes que estar preparado. ¿Cómo se adquiere la sabiduría del Señor? De rodillas y quemándote las pestañas a leer la Biblia. Así se adquiere. No hay otra forma. Hay que orar y hay que leer. Y sobre todo hay que obedecer. Así que Esteban, ya vimos, cumplía las señales. Vaya a Lucas 12, las características. Vaya Lucas capítulo 12, los versículos 11 y 12. Lucas 12, versículos 11 y 12. ¿Ya la tiene? Esta es una promesa de parte de Jesucristo para todos sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? A ver, levante la mano. Ok. Si tú levantaste la mano, este texto es para ti. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, es decir, cuando estés metido en problemas porque te lleven a las autoridades por causa de Cristo, no os preocupéis por cómo habéis de responder o qué habéis de decir. Versículo 12, porque ¿quién? El Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Esteban tenía sabiduría y no preparó un discurso, estoy casi seguro, no preparó un discurso para defender su postura ante las 4 sectas
judaicas que ahí estaban. Esteban fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue quien le enseñó en esa misma hora lo que había de decir. Pero claro, Esteban reunía todas las demás características. Y aquí hay otra cosa que el Señor quiere grabar en nuestros corazones. Todo lo que Jesús dijo se va a cumplir, todo. Jesús dijo esta palabra antes de que Esteban fuera con los fariseos y todos aquellos a defender su postura. Todo lo que Jesús dijo se va a cumplir. Y yo le pedí que levantara su mano a los discípulos. Si tú levantaste tu mano, esto se va a cumplir. El Espíritu Santo te va a guiar. Y va a ser de una forma poderosa y sorprendente. Pero tú tienes que hacer muchas cosas antes de que esto suceda. Es decir, aquí no me dice, mira, no leas, no ores, no hagas nada, no te preocupes, cuando tú llegues, tú vas a saberte defender. Eso no dice allí. Dice que cuando nos persigan por causa del Señor, y si me persiguen por causa del Señor es que estoy haciendo temblar al reino demoníaco, entonces, cuando me persigan por eso, yo no me tengo que preocupar. El Espíritu Santo va a hablar y me va a enseñar las cosas que tengo que decir. ¿Se da cuenta? Es así como funciona. Todo lo que Jesús prometió, todo se va a cumplir. En tu vida, mi hermano, aunque nadie diga amén, en tu vida se va a cumplir. Pero regresemos a Esteban. Mire, volvamos a revisar las características del perfil para los meseros. Varones, lo cumplía Esteban. Buen testimonio, lo cumplía Esteban. Llenos del Espíritu Santo, lo cumplía Esteban. Llenos de sabiduría, lo cumplía Esteban. Característica extra que hemos visto hasta ahora, lleno de fe. Esta era extra. Pero ¿qué más dice la palabra acerca de Esteban, el mesero de la congregación? Hechos capítulo 6, versículo 8. Hechos 6, 8. ¿Ya lo tiene? ¿De quién están hablando? De Esteban. ¿Esteban era qué? Lleno. Ahí dice, ¿no? ¿Cómo se dice en griego? Pleuras. Lleno, rebosando, apretadito, mecido. ¿De qué cosa ahora? Gracia y poder. Y hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Gracia y poder. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo aquí? Gracia, otro vocablo griego. Y quiere decir, y aquí hay otra mala interpretación de lo que es gracia, porque dice, no, yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Pues entonces ponte a temblar porque te iría mejor si estuvieras bajo la ley. ¿Qué es la gracia? La gracia no es el permiso divino para violentar la ley. La gracia es la fuerza de Dios que me da a mí para cumplir la ley. Y esa fuerza la obtengo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Qué quiere decir gracia en griego? Gracia es un don otorgado por pura benevolencia. ¿Por qué tengo la fuerza de Jesucristo, la guía del Espíritu Santo para cumplir toda la ley? ¿Lo merezco? No, por pura benevolencia. Si tú y yo estamos vivos hoy escuchando esto, no es porque seamos listos, es porque Dios fue benevolente con nosotros y nos está dando otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades más vayamos a tener? No tengo la más remota idea. Pero yo quiero aprovechar esta. Por lo menos voy a intentar aprovecharla. Porque quizás no tenga otra. Quizás tenga muchas más. Pero ¿quién me garantiza que las voy a tener? Nadie. Esta puede ser, y hablo por mí, mi última oportunidad. Así que
si recibí este don otorgado por pura benevolencia, lo voy a aprovechar. Gracia. Ahora, ¿qué quiere decir poder? Poder es otro vocablo griego que quiere decir, y me gustó mucho esta definición del griego, poder quiere decir potestad, y potestad quiere decir el poder, el derecho y el deber de hacer algo. Potestad quiere decir poder, derecho y deber para hacer algo. Si Dios me da dones, si Dios me da cualidades, si Dios me dotó de muchas cosas que pueden servir para la obra de Dios, yo no solamente tengo el poder, es decir, no solamente tengo el don, tengo el derecho, pero además tengo el deber de hacer lo que Dios me diga. ¿Por qué? Porque eso es el poder de Dios en mi vida. Y hermano, a veces pasamos por alto eso. Dios nos dota de muchas cosas que no ocupamos. ¿Por qué? Porque no se me pega la gana. Así de simple, ¿eh? Así de simple. No hago las cosas, no porque Dios no me capacite, no porque el pastor sea malo, no hago las cosas porque no se me pega la gana hacerlas. Y es así como estoy desperdiciando la gracia y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque de todas maneras me va a demandar Dios todas las cosas que Él me dio, todas. Nada más que si yo no las hago, pues estoy desperdiciando, nuevamente vuelvo a las oportunidades. Reflexiona por un momento cuáles son los dones o talentos o características que Dios te ha dado. Por ejemplo, voy a lanzar ejemplos al aire. Dios te hizo hábil con la cuchara y el cemento, es decir, sabes de albañilería. ¿Para qué te enseñó Dios albañilería? Sí, para que te ganes la vida honradamente, pero ¿para qué más? En el terreno de la iglesia. Pues mira, hermano, hay algunos azulejos que se están cayendo en la iglesia y aquí hay albañiles y a veces como que ellos dicen, mira, se está cayendo el azulejo, pero no dicen, oye hermano, si me compras tantito pegazulejo y me permites venir un día, yo en un tiempecito libre lo arreglo para que la iglesia se vea chula. Es así como se ocupan los talentos. Yo les he sugerido, por ejemplo, ¿sabes inglés? Ven y enséñanos a los que no sabemos, porque eso es un talento. Ven y enséñanos. ¿Sabes coser? ¿Sabes cocinar? Ven y enseña a las jovencitas para que cuando se casen, pues el esposo no sea el esposillo de indias, ¿no? ¿Sí me explico? A veces hay hermanas que se les queman hasta el agua hervida, ¿no? Bueno, pues para evitar eso, si tú cocinas bien rico, y estoy seguro que sí, pues, oye hermano pastor, fíjate que, ¿qué te parece si en el tiempo de receso me dejas dar 1 o 2 clases de cómo preparar, no sé, el agua hervida para que no se les queme? Si tú sabes hacer eso, utilízalo en el bien de los demás. Si tú tienes algún oficio, alguna profesión, utilízala para bendecir a otros. ¿Alguien sabe de carpintería? Enseñe. Tú y yo podemos dar cosas de las que tenemos, porque Dios ya me dotó a mí con cosas para que yo dé. Él no me pide, da de lo que no tienes. Él me pide, da de lo que ya te di. Porque primero vinieron los talentos, ¿no? Entonces, ya los tienes, ahora da de lo que yo ya te di. Y hay muchas cosas en las que podemos ayudar en la iglesia. Hay muchas cosas en las que podemos ayudar en casa. Varón, en lugar de recostarnos
por no decir desparramarnos en el sillón para ver la televisión. Y si convivimos con nuestros hijos, ¿no? ¿No sería mejor? Porque Dios nos dio la capacidad de ser padres, pero no nada más para llenar el mundo de latosos. Dios nos dio la capacidad de ser padres para formar hijos, no nada más para llenar el mundo de personas. ¿Me explico? Así que, hermano, la gracia es un don que te fue otorgado por pura benevolencia, por pura misericordia. Ni tú ni yo lo merecíamos. Así que úsalo, porque te lo van a demandar. Y el poder, miren, hermano, el poder es esa maravillosa oportunidad de experimentar en carne propia que Dios es real, que no es algo inventado, que Dios está en mi corazón. A los niños de escuela dominical, por lo menos en mis tiempos, se les enseñaba que Jesús estaba en su corazón. Yo espero que todavía los profesores de escuela dominical sigan enseñando eso básico, ¿verdad? Pero por lo menos en mis tiempos a mí se me enseñaba, ¿dónde está Jesús? Bueno, yo no estaba en la escuela dominical en mis tiempos, pero yo sí veía a mis hijas y a los demás niños y les preguntaban, ¿dónde está Jesús? Y ellos decían, en mi corazón. Pero de que yo sepa que Jesús está en mi corazón, a que yo pueda experimentar que Jesús está en mi corazón y fluye a través de mí para bendecir a otros, es un trecho muy grande. Si Jesús está en tu corazón, que se te note, y no nada más trayendo una Biblia. Permítele al Señor utilizarte con poder para hacer algo que sobrepasa tu capacidad. ¿Usted cree que yo estoy aquí por bueno? No. Cuando yo vea al Señor allá en la morada celestial, le voy a preguntar, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué yo? No me explico, no tengo capacidad alguna para estar aquí. Pero de permitirle al Señor, a través del Espíritu Santo, fluir y entregar algo que sobrepasa mi capacidad, eso da testimonio de que Dios es real y sí está en mi corazón. ¿El Señor está en tu corazón, hermano? ¿Y le has permitido fluir con esa libertad para bendecir a otros? ¿Para actuar con seguridad? ¿Para tomar el nombre de Jesús y utilizar ese poder maravilloso y hacer huir al enemigo? Y mira, no necesariamente necesitamos resucitar muertos para darnos cuenta del poder de Dios. Hay cosas más sencillas en las que deberíamos, me incluyo, deberíamos dejar que el poder de Dios fluyera con libertad. Por ejemplo, antes de discutir, antes de enojarte, recordar que somos pacificadores. Y sabes, para que tú puedas ser fabricante de paz en tu hogar, necesitas permitirle al Espíritu Santo fluir, para que tus palabras no sean ásperas, para que tu gesticulación no indique otra cosa. Es el poder de Dios fluyendo en ti. Es el poder de Dios fluyendo en ti que te hace amar a tus enemigos. Es el poder de Dios fluyendo en ti que te hace llegar temprano a las reuniones. Es el poder de Dios fluyendo en ti que te hace ir a las reuniones. Eso es el poder de Dios. Si Jesús está en tu corazón, como en el mío, que se nos note. Y que se nos note a diario, con cosas sencillas. Y cuando uno es capaz de ser fiel en lo poco, Dios lo pone para ser fiel en lo mucho. Pero primero tengo que ser fiel en lo poco. Así que más que enseñar una teoría, vive una realidad. Jesús está en mi corazón. ¿Quién dice amén?
entonces que se nos note. Tú que dijiste amén, que se te note. Y con cosas sencillas. No vas a ir caminando por la calle y los demás se van a caer como moscas fumigadas, no. Vas a estar en casa y se te va a notar que Jesús está en tu corazón. Con las cosas sencillas, con las cosas cotidianas. Ese es el poder del que habla la Biblia y que tenía Esteban. Entonces ya tenemos otras dos características, gracia y poder. Hay otra característica más. Hechos capítulo 6, versículo 15. Hechos 6, 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el Sanedrín, cuando fijaron los ojos en él, están hablando de Esteban, vieron su cara como si fuera la cara de ¿quién? De un ángel. Vieron su cara como si fuera la cara de un ángel. Amado, estar en la presencia de Dios debe de cambiar nuestro rostro. A veces tenemos cara de quién sabe qué cosa. Usted no se ve al espejo en las mañanas y dice, ay, ¿a poco así te vas a atrever a salir a la calle? Y no hablo porque uno esté despeinado, sino por el gesto de fastidio que a veces tenemos, me incluyo, tenemos en nuestros rostros. Estoy enojado, fastidiado, harto, desesperado, frustrado, nada me sale bien. Estar en la presencia de Dios cambia nuestro rostro. Si tú vas a la presencia de Dios, si en verdad llegaste a la presencia de Dios, tú no puedes salir con cara de fuchi otra vez. No puedes, porque la presencia de Dios modifica tu forma de mirar las cosas. Sí, tengo problemas, pero hay alguien que tiene más problemas. Y yo tengo a Jesús en mi corazón, así que puedo cambiar mi realidad, porque Jesús quiere bendecirme todos los días. ¿Por qué estamos muchas veces fastidiados? Porque yo siento que Dios no me bendice. Y el que Dios no haga las cosas como yo quiero, no necesariamente quiere decir que Dios no esté bendiciéndome. Muchas veces Dios tiene que poner un alto, y ese alto no me gusta, para modificar realidades, para tratar conmigo. Yo conocí a un hermano, ya partió con el Señor, pero conocí a un hermano que andaba pues, para todos lados. Y un día fue a parar al hospital. Y uno pensaba, pues ya vamos a llegar al hospital y vamos a ver al hermano Arce, triste allí, un anciano ya de edad ya muy avanzada. Vamos a ver al hermano Arce ahí tirado en una cama de hospital, triste, preguntándose por qué Dios le hace esto. Y él era un hermano que servía en la iglesia. Y cuando llegamos encontramos todo lo contrario. Encontramos una persona de edad avanzada, acostado en una cama de hospital, pero no estaba triste, no estaba enojado, no le estaba reclamando a Dios. Nos dijo, hermanos, estoy muy agradecido porque Dios me mandó para acá. A ver, hermano, ¿no tienes calentura? ¿Cómo va a estar agradecido de estar enfermo? Sí, dice, mira, estaba tan ocupado yo sirviendo en la obra de Dios que me olvidé del Dios de la obra. Así que Dios me puso aquí y como no tengo ahorita nada que hacer, estoy leyendo la Biblia y estoy orando y estoy en la presencia de Dios y Dios está tratando conmigo y estoy muy agradecido porque Dios está cambiando mi realidad. No me gustó al principio, pero lo entendí. Estar en la presencia de Dios cambia nuestro rostro porque miramos las cosas desde un ángulo completamente distinto, el ángulo de Dios. Si las cosas no te están saliendo, haz un alto y ve a la presencia de Dios. Algo tienes que cambiar.
O quizás estés mirando las cosas que según tú no te salen de una forma muy parcial y por eso no entiendes lo que está pasando. Pero Dios siempre quiere bendecirte, siempre. Hermanos, que a mí no me gusta el frío, me gusta más el calor. ¿Se imagina si el Señor nos diera a todos el clima que quisiéramos? El planeta estaría loco. A ver, ¿cuántos les gustaría que estuviera lloviendo ahorita? Yo sí, a mí me gusta mucho la lluvia. ¿Y a cuántos les gustaría que estuviera haciendo un poquito más de calor? A ver, levante su mano. ¿Y a cuántos les gustaría que estuviera haciendo un poquito más de frío? Yo sí, a mí me gusta más el frío. Entonces imagínense que estuviera lloviendo al mismo tiempo que hacía mucho calor y mucho frío. Imagínense la loquera, aquí solamente aquí en el auditorio. Dios no me cumple mis antojos, trata con mi vida para hacerme crecer, porque me está formando. Y eso es lo que tenía Esteban. Pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios y cuando los demás lo estaban atacando, porque lo iban a apedrear, pues, hermano, su cara brillaba, era distinta. ¿Sabes una cosa? Cuando estés enojado con alguien, ese alguien está esperando que tú llegues con una cara de pocos amigos y que lo ataques. Pero ese alguien no está preparado para que tú, en lugar de llegar con una cara de pocos amigos y que lo ataques, le digas, Dios te bendiga, te amo, y sonrías. Él no está preparado para defenderse de su ataque, pero nunca para defenderse del amor. Ese es el secreto que Jesús utilizó en la cruz. Él amó, nos amó, y por eso tú y yo somos salvos. Y por eso el enemigo fue derrotado en la cruz, por el amor infinito del Señor. Porque cuando uno aprende a mirar las cosas desde el punto de vista de Dios, mi cara cambia. Pero para eso tengo que buscar el rostro de Dios, no sus manos, y ya lo he explicado. En las manos están las dádivas, en el rostro está el amor. Y para llegar al rostro, primero tengo que pasar por el corazón, escuchar los latidos del corazón de papá. Esteban sabía hacerlo. Un ejemplo bíblico de lo que le estoy diciendo, no lo busque. Éxodo 34:29, no lo busque. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. ¿Sabe cuántos días le costó aquí a nuestro cuate Moy bajar así del monte? Nada más 40 días en ayuno, nada más 40 días en ayuno en la presencia de Dios. Este es el precio que hay que pagar. Sí, no es gratis. Ahora, le pasó a Esteban lo mismo que le pasó a Moisés. Mi pregunta es, ¿y nos pasa a nosotros en casa? ¿Sí? ¿Nuestro rostro cambia? Sí, porque me pongo más enojado, ¿no? Más trompudo. Yo con mi esposa le digo, ¿estás trompudo o quieres beso? No le digo así, ¿no? Pero es que a veces estamos trompudos, hermano, ¿o no? ¿No ha venido a la iglesia trompudo? ¿Hoy no vino trompudo a la iglesia? ¿No? Ya, desde aquí yo veo. No me engañen. Pero vea, estamos unos cuantos minutos en la presencia de Dios y a muchos ya nos cambió los trompudos. Ya estamos riéndonos. Y nos vemos bonitos riéndonos. Nos vemos feos cuando estamos trompudos. Pero riéndonos, ¡ah, qué rico! Eso es estar en la presencia de Dios. Ahora, cuando un mesero tiene una visión distinta, porque pasó tiempo en la presencia de Dios, hay algo que sucede con toda la multitud. Mire Hechos 7, vamos a los
versículos 55 y 56. Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, ya sabe qué quiere decir lleno, ¿verdad? Así rebosando. Lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, ¿qué pasó? ¿Qué vio? ¿No vio las nubes? Y se puso a ver qué forma tenían las nubes. ¿No? No, ¿verdad? Vio la gloria de Dios. ¿Y a quién más? Y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y uno piensa, bueno, pues es que estaba acostadito en el pasto, no tenía nada que hacer, entonces ahí acostadito en el pasto y de repente vio la gloria de Dios. ¿Sabe qué estaba pasando con la vida de Esteban? Lo estaban apedreando. Lo estaban apedreando por hacer lo que el Señor le había mandado hacer. Lo estaban apedreando porque él no dudó de utilizar todo lo que tenía a su alcance para testificar de Dios. Lo estaban apedreando. ¿Cuántos más podían ver allí en esa escena la gloria de Dios? Ninguno, nadie entendía. A veces, cuando uno pasa tiempo en el Señor, paga el precio y todo lo que ya hemos visto, uno tiene una visión muy distinta de las cosas y lo tachan a uno de loco. Lo tachan a uno de insensato. Veníamos platicando, ayer fuimos a una reunión de pastores, mi esposa y yo, y veníamos platicando con la viuda de un pastor que amamos nosotros, mi esposa y yo, muchísimo. Obviamente ya partió con el Señor, y nos venía diciendo nos venía contando cómo murió su esposo. Estaba en el hospital, ya muy grave. Su esposa fue a su casa y se quedó uno de sus hijos. Y dice que le dijeron pues, que su papá había muerto, que si quería podía tener unos minutos para despedirse de él. Y nos decía la hermana que su hijo le dijo, mira mamá, yo pasé a ver a mi papá por la insistencia de todos los que estaban allá afuera, pero yo no tenía necesidad, porque yo sabía que lo que estaba allí era solamente la envoltura de mi papá, y mi papá ya no estaba allí, mi papá estaba con Dios. Y yo sentí muchísima paz. Yo no me puse a gritar como loco, desesperado, a rasgarme las vestiduras, a reclamarle a Dios por qué se lo llevó. No hice eso. Dice, yo vi a mi papá sufrir y yo le dije, Señor, llévatelo, que no sufra más. Qué visión tan distinta, ¿no? Porque cuando se muere alguien, no hombre, nos queremos aventar al féretro allí, ¿no? Cuando se muere alguien es una desesperación, hay muchas preguntas y reclamos a Dios y todo eso. Pero cuando se está en la presencia de Dios, cuando se pagó el precio, cuando permitimos al Señor fluir con poder a través de nosotros, la visión cambia. No nos volvemos insensibles. Dios nos hace aún más sensibles, pero nos hace más sensibles a su voz y entendemos cosas que los demás no entienden. Y nos platicaba la hermana que ella un día antes había ido otro pastor a verla y le dijo, hermana, Dios me dijo que tu esposo va a partir con el Señor pronto. Velo a ver, arreglen si algo tienen que arreglar, convive, despídete de él. Qué duro, ¿no? Eso es el tipo de visiones que alguien que pasa tiempo en la presencia de Dios tiene y para muchos es un loco. Este era el perfil de un mesero, del mesero de la iglesia. Oiga, a ver, levante la mano, ¿cuántos cumplimos el perfil?
ni una mano, ¿va? Esteban no lo cumplió por capacidad propia. Esteban lo cumplió por amor a Dios. Porque cuando uno ama a Dios, hace todo lo necesario. Para que esto suceda hay que pagar un precio. Y el precio tiene cuando menos dos cosas que hay que hacer. Primero, estar el tiempo suficiente en la presencia de Dios. Tiempo suficiente. ¿Cuánto es tiempo suficiente? No sé en tu caso. Como este que les hables medio duro, pues a veces son horas o días o no sé. Tiempo suficiente en la presencia de Dios. Y dos, tener un corazón dócil, es decir, dispuesto a obedecer. Muchos me dicen, oye pastor, es que a mí Dios no me habla. Me habló antes, pero ahora ya no. Y les pregunto, oye, ¿y obedeciste lo que Dios te dijo? No. Pues por eso. Si no has obedecido lo primero, ¿cómo quieres que te diga Dios lo segundo? No se puede. Llegas a la presencia de Dios, qué bueno, el Señor se alegra. No obedeces, qué malo para ti. No para Dios, para ti. Pero no pidas o no pidamos que Dios siga diciéndonos revelaciones si yo no obedecí la primera. Él no cambia la receta médica porque el enfermo no se haya tomado la medicina, Él dice, mira, este es el medicamento ideal para lo que te está pasando. Vengas mañana o dentro de 10 años, la receta va a ser exactamente la misma si tú no has obedecido. Así que hermano, ve a Esteban, el mesero. Ahora, vaya al versículo 60, Hechos 7:60. Estaban apedreándolo injustamente. Ahora, póngase en los zapatos de Esteban tantitito. ¿Alguien se ha dado un coco con algo? ¿Ha chocado con un poste por ir distraído? ¿Alguien le han dado un balonazo en la cara cuando está jugando fútbol? ¿O le han dado uno bueno con una pelota de béisbol ahí por andar corriendo en medio del campo? ¿Alguien le ha pasado algo así? ¿Se ha pegado en la cabeza algo? ¿Qué se siente? Uy, ¿verdad? ¿Se ha machucado un dedo? Uy, ¿verdad que sí? Imagínate por un momento en los zapatos de Esteban. No te están arrojando granitos de arena, te están arrojando piedras sólidas y te las están arrojando para matarte. Y estás rodeado de una multitud, ni siquiera puedes cubrirte porque por todos lados te están llegando las pedradas. ¿Qué hizo Esteban? Y puesto de rodillas clamó a gran voz. ¿Qué hubieras clamado tú? Señor, baja fuego del cielo y consúmelos. Que tus ángeles vengan y maten a todos y también se echen a su familia para que se les quite. ¿O no? Que se abra la tierra y se los trague, Señor. Mira, me lo están haciendo a mí, chulito de mí. ¿Qué hizo Esteban? Clamó a gran voz diciendo, Señor, ¿qué? No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Durmió porque tenía sueño? No. Durmió en este versículo, es así como se refiere Dios a las personas que mueren estando en su camino. ¿Quieres morir o quieres dormir? Pues si quieres dormir, cuando partas para la presencia de Dios, reúne el perfil de Esteban. Reúnelo. Mire, varón, lo cumple. Buen testimonio, lo cumple. Lleno del Espíritu Santo, lo cumple. Lleno de sabiduría, lo cumple. ¿Cuántas cosas extras? Lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de amor. Yo aquí encuentro una enseñanza muy grande. Esteban dio
el 100% más de lo que se le pedía. Le pidieron 4 cosas, Esteban dio 8. El 100% más. Nadie le pidió que diera esas otras 4 cosas. Con que hubiera cumplido con las 4 iniciales, hubiera obtenido el empleo, hubiera podido servir en las mesas. Pero Esteban dio el 100% más. Dios siempre nos lleva a la excelencia cuando estamos dispuestos a rendir el 100% más. A no quedarnos con lo mínimo necesario. Es que me piden un mínimo necesario de asistencias en los cursos bíblicos. Y yo voy a cumplir con el mínimo necesario, no voy a ir más. ¿Por qué? Porque es lo mínimo necesario. Alguien que tiene el espíritu de Esteban, esa condición de servicio, de amor a Dios, no se conforma con el mínimo necesario, da más de lo que se le pide. Porque eso es lo que necesita el Señor en estos últimos tiempos. Necesita hijos suyos que estén dispuestos a dar más de lo que se le pide. Más de lo que se le pide. Y quiero llevarlos a un versículo que refleja el sentimiento de Dios para cada uno de nosotros. Isaías 49:6. Y antes de que lo lea, responde esta pregunta. ¿Usted le sirve a Dios en algo? A ver, levante su mano los que le sirven en algo a Dios. ¿Todos los demás no le sirven en nada a Dios? ¿Seguros? A ver, esposas, ¿no le hacen de comer al gordo, digo al esposo? Entonces le está sirviendo a Dios. ¿No cuida a los hijos? Entonces le está sirviendo a Dios. ¿Tú, varón, no llevas dinero a casa para suplir las necesidades? Entonces le estás sirviendo a Dios. ¿Tú das kilos de a kilo en tu negocio? Entonces le estás sirviendo a Dios. ¿Llegas temprano? Entonces le estás sirviendo a Dios. Pero miren, vea lo que dice Dios de los siervos. Isaías 49:6. ¿Tú qué le sirves? Dios te dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. Wow. Ay, Dios. Poco es para mí que tú seas mi siervo. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Abriste tu casa para la oración? Está bien, pero poco es para mí. Yo quiero que esa casa se multiplique en más casas. Quiero que haya más reuniones de oración. Quiero que haya más horarios para orar en tu casa, porque poco es para mí que hayas abierto tu casa. ¿Le sirves unas chilaquiles bien ricos al gordo? Poco es para mí, dice el Señor. Yo quiero no solamente que le sirvas chilaquiles al gordo, quiero que esos chilaquiles vayan rociados de amor, de tu amor y de mi amor, para que ese gordo necio que no quiere conocer del Señor, conozca de Dios por tu testimonio. ¿Le das lo suficiente a tu esposa? Dice el Señor, poco es para mí. ¿Estás casado con la hija del jefe? Más te vale que la trates bien. Y yo estoy pidiéndote más para ella, más atención, más amor. Poco es para mí. Llévese como una acción práctica esto. ¿Amas a los que te aman? ¿Qué estás haciendo de más? Si alguien te agrede, ¿respondes? Eso hasta los incrédulos lo hacen. Si alguien te pide, ¿le das lo menos? También lo hacen los otros. Dios te está pidiendo más. Y te está pidiendo el 100 o nos está pidiendo el 100% más de lo que hasta este momento hemos dado. Y cuando hablo de dar, no te espantes, no vamos a pasar el alfolí otra vez. Cuando hablo de dar, son actitudes
actitudes que tienen que cambiar. Oye, ¿estás leyendo un capítulo diario? Bien haces, pero poco es para mí, dice el Señor. Tienes que estudiar, tienes que dar más. ¿Estás sirviendo en un servicio que requiere poca responsabilidad? Qué bueno, pero Dios quiere llevarte a otro nivel, porque poco es para mí lo que tú estás haciendo. En estos últimos tiempos, Dios demanda un perfil muy alto, porque hay mucha gente que necesita ser salva, y tú y yo necesitamos, cuando menos, reunir el perfil de un mesero. ¿Sabes qué pasó con Esteban? ¿Sabes por qué lo utilizó Dios así? O más bien, ¿por qué lo preparó así? Porque gracias a la muerte de Esteban, la iglesia salió de la comunidad de Jerusalén y evangelizó a todo un continente en menos de 30 años. No te espantes, nadie te va a apedrear, pero ¿y si Dios te quiere utilizar para llevar su palabra a muchas otras regiones, no del país, sino del planeta? Y tú estás allí metido, enojado porque las cosas no te salen. ¿Por qué no empezamos a dar más? Llévatelo en tu corazón. Dios te bendiga.